Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, prácticamente y sin prácticamente nuestra última tertulia de este mes de septiembre. Ya la próxima estaremos en el mes de octubre. El tiempo corre, el tiempo se va rápido. Por eso hay que carpe diem, como decían los romanos, hay que agarrar el día, hay que vivir, hay que disfrutar. Al fin y al cabo los romanos decían carpe diem. Jesús de Nazaret decía, danos el pan de cada día, la vida de cada día, la lucha de cada día. Por eso, bienvenidos a nuestra tertulia, bienvenidos todos, sobre todo nuestros hermanos privados de libertad, que en estos momentos, pues su carpe diem es vivir un día a la vez. Y miren, creo que en alguna ocasión se lo he dicho, se lo repito, nuestros hermanos privados de libertad tienen una cosa que los que estamos supuestamente libres no disfrutamos, y es que tienen tiempo para pensar, tiempo para rezar, tiempo para leer, tiempo para analizar la vida de cada día. Los errores cometidos por los cuales están encarcelados son también momento de gracia del Señor, para darse cuenta de que la vida todavía se puede vivir a pesar de habernos equivocado. Pero como quiera, para todos ustedes, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, un jueves más, un día más de oración, de esperanza, de alegría, de compartir desde cualquier rincón del mundo, desde donde nos estén sintonizando en cualquier momento. Un abrazo para todos, bienvenidos a nuestra tertulia, que tenemos cosas interesantes de las cuales conversar en este último programa del mes de septiembre de 2018. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Y continuamos nuestra tertulia, una tertulia más, un día más, en el cual vamos a conversar de la actualidad y de algo que teníamos pendiente de días pasados. La actualidad sigue que en Nueva York, desde donde generamos nuestra señal, desde donde generamos nuestra programación, estamos viviendo la última semana del mes de septiembre. La última semana del mes de septiembre para los que vivimos en Manhattan es de locura, porque es la semana en la cual da comienzo la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y por tanto es el momento que aprovechan presidentes de gobierno, primeros ministros, ministros de Asuntos Exteriores, o sea, como diríamos vulgarmente Raimundo y todo el mundo, que vienen a discutir, a presentar planes que después no van a ningún lado, pero es el momento de venir a Gran Foro Mundial, una institución que tiene sus luces y sus sombras. Y puedo permitirme el lujo de hablar de ella porque tuve el privilegio de trabajar en esta organización durante casi un año en el Departamento de Publicaciones y de Transcripciones. Si no existiera, habría que hacerla, habría que inventarla. Obviamente quitando los contras, las cosas negativas, que son muchos, como todo lo burocrático que existe y demás. Pero como quiera, es la capital del mundo, es el centro de la reunión de los jefes de Estado, de los que dirigen nuestras vidas, fuera de la providencia, obviamente, y de los que nunca sabemos cuáles van a responder y qué es lo que van a responder. Pero no vamos a hablar de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de China. Vamos a hablar de China porque en estos días, entre tanto revuelo de noticias, probablemente haya pasado desapercibido que la Santa Sede ha establecido relaciones diplomáticas interrumpidas en 1951 con el gigante chino, con la gran potencia china. Entonces alguno dirá,
¿qué hace la Iglesia en China? Miren, la Iglesia en China está antes que en muchos de nuestros países. La Iglesia en China llega en el siglo V, y lo vamos a ver algunas etapas, y se deteriora la situación con China. Siempre ha sido tierra de misión, tierra de sufrimiento y tierra desconocida, en la cual la Iglesia cometió desde el primer momento, prácticamente, sobre todo no desde el primer momento, desde el siglo XVI, una serie de errores que hoy no estamos lamentando. Sin embargo, Papa Francisco, lo cual se esperaba de él que lo lograra hacer, lo que él no había logrado, no lo ha logrado nadie, ha logrado establecer relaciones diplomáticas. China, una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Y luego los movimientos del cristianismo en China. Momentos importantes, momentos, situaciones, que es tan interesante como la vida misma de muchos de nuestros países. Sería interesante, sería importante que vayamos quitándonos la mente de que los chinitos pues son los que trabajan por mucho trabajo y poco dinero, que hacen cosas baratas, que hacen sufrir a la gente, que no sé. Sería interesante que analizáramos los estereotipos que tenemos de la China, los cuales están probablemente totalmente equivocados. Miren, el alma china es un alma profundamente espiritual, profundamente respetuosa de los valores más elementales, como son los valores de la amistad, los valores de la familiaridad, los valores del respeto a la vida. Y se lo digo también con conocimiento de causa. He tenido el privilegio de visitar China más de 16 veces y he podido observar en un lapso desde 1994 hasta 2017 la evolución, y también en ese sentido espiritual. China tiene sus momentos importantes. Y luego continuar los dos temas que habíamos iniciado hace unas semanas: las fiestas judías y el sacerdote hoy en la Iglesia y en el mundo. Con todo este bagaje cultural, con toda esta reflexión importante, hemos comenzado ya nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, un jueves más, el último jueves de septiembre, esperando que la providencia nos siga ayudando, nos siga guiando, siga estando con nosotros. Empezamos entonces a conversar sobre China, una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que la semana que viene, la próxima semana, el día 6 de octubre, tendremos el seminario habitual cada 15 días. Vamos a conversar sobre el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué San Lucas? Pues por una razón muy sencilla. A partir de noviembre vamos a comenzar a leer en la Iglesia el ciclo C. El ciclo C que se caracteriza sobre todo por la lectura del Evangelio de San Lucas. Ciclo A es San Mateo, ciclo B San Marcos, que estamos celebrándolo, estamos viviéndolo, estamos leyéndolo en estos días, y ciclo C San Lucas. Y entonces la universalidad de la fe cristiana, el mensaje de Jesús que se hace universal, que se hace al alcance de todos y que tiene una característica fundamental: el encuentro de Jesús en el rostro del pobre, en el rostro del abandonado, en el rostro de la misericordia de Dios. Tendremos ese seminario, daremos las pautas para leer, para entender el Evangelio de Lucas durante todo el año. Y luego también quiero recordarles que no se olviden nuestro viaje a Tierra Santa. Estamos ya afilando los lápices para ir apuntando, porque va a ser interesante y va a ser especial ese viaje. Todos los viajes son especiales, pero ahora el rostro de los peregrinos en Israel está cambiando. Antes veía rostros de europeos, de norteamericanos, que todavía los hay, pero ahora el rostro de los peregrinos es chinos, indonesios, hindúes, vietnamitas,
además los vietnamitas, es curioso, cuando van, hacen un ruido descomunal, hacen saber que están allí con sus cantos, con sus saludos, con su alegría. Está cambiando el rostro, como está cambiando el rostro de la iglesia. Es triste cuando uno visita las iglesias en Europa. Las iglesias en Europa están medio vacías, están llenas de personas mayores, con todo el respeto. Están ausentes muchas veces de los problemas de cada día. Sin embargo, ya lo conversaremos más adelante sobre China, sin embargo las iglesias chinas están hasta rebosar. Y me llamó la atención las veces que he ido a China y que he podido entrar en la iglesia, y prácticamente han sido todas, la gran presencia de gente joven. Como es gente joven la que llena las iglesias en África, como es gente joven las que llenan las iglesias en Asia. El cristianismo en la Europa y en el primer mundo está en decadencia, está a punto de pasar a la historia, como aquel que dice. ¿Por qué? Porque no ha sabido regenerarse a sí mismo. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Quiero conversar con ustedes en el día de hoy sobre un tema el cual simplemente ha pasado en los titulares de muchos periódicos con una o dos líneas. El Vaticano ha firmado un acuerdo histórico de deshielo con Pekín, con quien no mantenía relaciones diplomáticas desde 1951. El Vaticano y China han alcanzado un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, que era la principal causa del muro que ha existido entre ambas partes durante décadas y que en la práctica permite fusionar las dos iglesias y abrirse a un ingente caladero de posibles creyentes. Se cree que hay 67 millones de cristianos, que puede ser cientos en poco más de una década. Los números, hablando de China, siempre son relativos, porque nunca se sabe cuántos cristianos puede haber. Se llega a hablar, hay un instituto en Londres que habla de la presencia del cristianismo en más de 300 millones de creyentes, de bautizados. Aquí entran no solamente los católicos, sino los ortodoxos, las diversas sectas y las diversas religiones protestantes y demás. Ahora, lo que acaba de firmar el Vaticano con el gobierno de China es un compromiso histórico, tras estar sin relaciones diplomáticas desde 1951. Hasta 1951 la Iglesia mantenía una presencia activa y una presencia más viva en el subcontinente asiático, que es la China. Pero en 1951 el Papa Pío XII excomulgó y rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno chino debido a que las autoridades chinas respondieron con la expulsión del nuncio apostólico, y China no reconocía y no reconoce al Papa, y tiene su propia Iglesia Patriótica Católica desde 1949, cuando se estableció la República Popular. En China los católicos están divididos entre quienes pertenecen a la Asociación Patriótica Católica controlada por el gobierno y quienes reconocen la autoridad del Papa y del Vaticano, la llamada Iglesia clandestina, que no está autorizada formalmente para ejercer en el país, aunque en muchos casos acuden a unas y otras parroquias indistintamente. El gran problema que se surgió fue el siguiente. Mao Zedong, el gran padre de la patria moderna china, en su gran marcha hacia la conquista del país, arrasó prácticamente con todas las instituciones, y vio con malos ojos la presencia del Vaticano, la presencia de la Iglesia Católica, porque era la única que le podía hacer un poco sombra, debido a que se preocupaba de los pobres, se preocupaba de los ancianos, se preocupaba de los jóvenes y demás. Y era clasificada como obediente a una potencia extranjera. Esa es la desventaja de tener un Estado Vaticano, porque es un Estado a todos los efectos como cualquier otro Estado. Tal es así que el propio Stalin, en el Yalta, cuando se estaban discutiendo las condiciones de paz para la Segunda Guerra Mundial, llegó a preguntar con cuántas divisiones militares cuenta el Vaticano. Divisiones militares ninguna, un grupito de guardias suizos que son más que nada folclóricos que otra cosa, y pares de contar. Pero entonces eso fue Stalin, pero Mao Zedong también pensó que era poderosa la fuerza de la Iglesia, y entonces quiso controlar el nombramiento de obispos.
y el nombramiento de obispos, el único que lo controla en la Iglesia Católica es el Papa. Entonces, sin embargo, el Mao Zedong logró, bajo presiones, que un obispo chino ordenara ilegalmente a dos obispos, a dos sacerdotes como obispos. Eso causó el enojo y la ruptura de relaciones diplomáticas y de tensiones y de persecuciones contra los católicos y demás. Entonces la gran, por así decir, victoria ahora es que todos los obispos van a ser nombrados por el Papa. Nombrados por el Papa con diálogo con las autoridades políticas. Miren, hasta ahora el sistema que se usaba en China era el siguiente. Los comités de barrios escogían 6 candidatos. Esos 6 candidatos eran presentados al comité provincial, del cual escogían 3 candidatos. De esos 3 candidatos del comité provincial iban al comité central del Partido Comunista en la sección de religión. Y de esos 3, el Partido Comunista escogía uno y ese era el que iba a ser ordenado. Eso sin tener el consentimiento del Vaticano, sin tener el consentimiento de la Santa Sede, de la Iglesia en general. Entonces, obviamente, eran nombramientos políticos, nombramientos de gente adicta al régimen, de gente que se procuraban obedecer las normas que emanaban del gobierno. Eso causó pues una situación muy difícil para los creyentes chinos y para la Iglesia. Una situación en la cual se ha estado pues persiguiendo a unos, persiguiendo a otros, pero que al final esa es la gran alternativa que ha logrado la Iglesia, que de ahora en adelante el nombramiento lo haga la Iglesia, no lo haga el gobierno. En el fondo es un sistema que se usó antes del concilio en algunos de nuestros países. Por ejemplo, el caso en España durante el mandato del general Franco, la Iglesia presentaba 6, la Nunciatura, la Delegación Apostólica del Papa presentaba 6 candidatos al gobierno. El gobierno escogía de esos 6, escogía a 3. Y de esos 3 se presentaban a la Santa Sede para que la Iglesia escogiera. Obviamente eso significaba que los elegidos eran adictos al régimen, ideología política similar, etc. No había libertad de parte de la Iglesia para poder escoger sus pastores. El Concilio Vaticano II acaba con ese privilegio y ahora simplemente la Santa Sede la que escoge quienes cree conveniente que puedan desempeñar el papel de pastores, el papel de obispos, que al fin y al cabo el obispo es la jerarquía, el padre de la comunidad, el padre de una comunidad que está presente en un territorio determinado y que responde al Evangelio y que responde sobre todo a Pedro, de ahí la primacía de Pedro para todos. También hay países como por ejemplo por el concordato. Los concordatos son los acuerdos de gobierno entre el gobierno de la Santa Sede y el gobierno de cada país. En el caso concreto de Venezuela, por ejemplo, hay una cláusula que antes de ser nombrado el arzobispo de Caracas tiene que tener el consentimiento, el visto bueno del gobierno central de Caracas. Eso en un momento dado pues tuvo sus repercusiones y ahora también está teniendo sus repercusiones en que la Iglesia se está enfrentando abiertamente con el régimen del gobierno y la situación es difícil. Pero no vayamos a nuestros países, vayamos simplemente a la situación en China. De ahora en adelante, la última palabra en el nombramiento de obispos la tendrá la Santa Sede. El gobierno chino presentará unos candidatos, el gobierno chino será consultado si la persona elegida, quién es la persona elegida, y habrá pues sus más y sus menos, pero se acabó con un drama, por así decir, de más de 60 años en la Iglesia y que interfería en el crecimiento y en el respeto mutuo a la Iglesia. Respeto mutuo que yo he sentido y que he vivido profundamente en los últimos 20 años. Ya les digo, la primera vez que fui a China fue en el año 1994 y la última vez fue en el 2017. Y es un cambio total y radical positivo de entonces a ahora.
Pero eso se lo cuento en nuestro próximo segmento. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles, y no me canso de insistirles, empezamos el próximo lunes un nuevo mes, el 10º mes del año, sería el 10º mes del año, el mes de octubre. Nos quedan noviembre y diciembre. Y octubre trae una serie de recuerdos importantes, como es el aniversario del comienzo de la llegada del Evangelio a nuestro continente. Pero eso ya hablaremos durante el mes de octubre. Pero antes de que se me olvide, el próximo viernes, mañana no, el viernes de la semana que viene es primer viernes. El día 5 es primer viernes, y eso significa que tenemos la misa en honor del Sagrado Corazón, y teniendo como petición especial a nuestros hermanos privados de libertad, sobre todo a sus familias. Como siempre hemos dicho, el preso está preso, pues más o menos vamos a confiar en que la justicia es justa. No siempre es un presupuesto un poco difícil de tragar, pero bueno, vamos a jugar que así es. Y está condenando a personas culpables de violentar las leyes y demás. Pero es que el que violentó las leyes, pues que pague ante la justicia lo que cometió. Pero todo preso, toda presa tiene padre, tiene madre, tiene esposo, tiene esposa, tiene hermanos, tiene hijos, que no son culpables de los delitos que han llevado a la cárcel a las personas que están encarceladas. Y ellos están sufriendo, si cabe, mucho más, porque están privados de la presencia de un ser querido en sus vidas. Pues entonces las misas desde hace ya tiempo del primer viernes de mes están, que además primer viernes porque los primeros viernes nos recuerdan el amor misericordioso del Señor. Vengan a mí todo el que ande sufriendo y demás, nos dice el Evangelio, y eso es lo que queremos, acercarnos a aquellos que están sufriendo por la carencia y por la falta de cercanía de un familiar. Vamos a rezar por ellos, vamos a tenerlos muy presentes en nuestra oración. Vamos a pedir al Señor que les consuele y que dure poco ese suplicio, esa pena, esa tristeza y demás. Y luego también tratamos de que nuestra Eucaristía sea una Eucaristía de sanación. Nosotros no hacemos sanaciones de esas magníficas, de mucho canto, de mucho grito, de mucha alabanza. Bendito sea Dios, y Dios está en el ruido, Dios está en el fondo del corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor nos sana a cada uno de nosotros como Él cree conveniente. Nosotros, miren, vuelvo y les repito, yo respeto todos aquellos que cantan, que saltan, que se desmayan en las sanaciones y demás. Yo simplemente pongo mi mano en la oración y unjo con el aceite de salvación. ¿Por qué utilizamos el aceite para sanar? Recuerden que estamos recibiendo herencias de una cultura, de una fe, de una religión, de una historia, por así decir, milenaria. Una historia, una humanidad, una fe, una religión que estaba en contacto con la naturaleza, que era una parte íntegra de la naturaleza, era parte íntegra de la creación. El Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, lo has hecho poco inferior que los ángeles, lo has puesto por encima de todo. Y así fue una cierta armonía. Y el aceite siempre fue símbolo de sanación, símbolo de sabiduría, símbolo de protección, símbolo de elección de Dios. Hoy en día muchas veces, dado el racionalismo con que juzgamos las religiones, en la racionalización de las cosas, nos fiamos más de un consejo médico, es más, nos fiamos más del horóscopo de las computadoras o de la inteligencia artificial que de la herencia cultural y religiosa que tenemos. Y en nuestra herencia religiosa cultural que tenemos, el aceite
es símbolo de se lo he explicado en otras veces, pero es bueno siempre recordarlo. En la cultura griega, y no olvidemos que los griegos estuvieron varios siglos dominando la Tierra Santa, la provincia romana de Judea, lo que sería después la Palestina, lo que sería todo lo que es Grecia, obviamente, el Líbano, Siria, Jordania, Turquía, Israel, era dominado por los griegos. E imponen su cultura, imponen su religión, imponen su forma de pensar. Entonces en la mitología griega pelearon dos dioses. Pelearon Poseidón, el dios de la guerra, y peleó Atenea y presentó la guerra. Y del otro lado estaba Atenea, que llevaba dos cosas: el búho como símbolo de la sabiduría y el aceite de oliva como símbolo de la sanación, de la inteligencia y de la protección divina. Eso queda profundamente en el pueblo. Tal es así que el autor del texto del Génesis, uno de los autores del texto del Génesis, nos recuerda que cuando Noé termina el periplo de 40 días y 40 noches, quiere saber si se ha acabado el agua, si se ha acabado la lluvia. Entonces suelta una paloma y vuelve con un ramo de olivo. El ramo de olivo el olivo es el que da la aceituna da el aceite da la sabiduría. Jesús va a utilizar el símbolo de la sabiduría, el símbolo del aceite, como símbolo de sabiduría, de saber lo que hay que hacer en cada momento. Por eso las 10 vírgenes andan con la luz encendida, con el aceite encendido, para descubrir al esposo que viene, al Dios que viene en medio de nosotros. Por eso el rey David es ungido para ser protegido, para que nadie lo toque, es obra sagrada de Dios. Por eso queda en nuestros sacramentos, el momento sagrado, en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de la unción de los enfermos, en el sacramento del orden sacerdotal. En 4 de los 7 sacramentos utilizamos el aceite como protección, como sanación, como parte de nuestra pertenencia a Dios. Y por eso simplemente bendeciremos a las personas que participen en la Eucaristía del viernes 5 de octubre, como hacemos todos los primeros viernes, para que el Señor les proteja, les guíe y les vaya guiando y les vaya sanando en todo momento. Pero el sábado siguiente, el sábado 6, tendremos nuestra celebración de nuestro seminario, que, como les decía en el segmento anterior, vamos a hablar sobre San Lucas. Como les decía, antes de entrar en tema histórico de la presencia de la Iglesia en China, yo les puedo contar mi propia experiencia que no nace de los libros, sino de haberla vivido. La primera vez que yo fui a China fue en 1994. Era una ruta que, para serles honestos, no tenía ningún interés en ir. Fui porque había personas muy atentas y que habían viajado conmigo a la Tierra Santa, habían viajado a Roma, habían viajado a Rusia y que querían ir a China. Y yo, pues, de mala gana organicé el viaje a China. Y fue eso, pues, como una conversión. Al volver y encontrar un pueblo milenario, que a pesar de las restricciones de la revolución cultural, del comunismo, de la falta de Dios y demás, sin embargo mantenían una creatividad, una serenidad, un respeto hacia las personas. Obviamente una cosa es la política de los países y los políticos y los comisarios políticos y demás, y otra cosa el pueblo común y corriente, el pueblo sencillo, con el cual nosotros pudimos mezclarnos en los primeros días, en los primeros caminares. Era en 1994, había desaparecido Mao Zedong, estaba por desaparecer su sucesor Deng Xiaoping, pero era la política de apertura. Y después uno descubre que la historia de China son más de 5.000 años, y en esos 5.000 años la presencia del Partido Comunista y de Mao apenas dura 50-60 años. O sea, en 5.000 años es un accidente la existencia del comunismo en China, que ha hecho mucho daño, obviamente, como también ha hecho mucho daño el capitalismo, y ha hecho mucho daño otros movimientos económicos y otros movimientos sociales y demás. Pero volviendo a China, no veía por ningún lado ningún vestigio religioso. Fuimos en Shanghái
al templo del Buda de Jade, en el cual pues estaba a trasmano, no muy anunciado en las calles, habían turistas, éramos turistas los que los visitábamos, y se visitaba como eso, como la parte del Buda de Jade, como una obra artística y cultural. Iglesia no aparecía por ningún lado, ninguna mención al cristianismo, pero pudimos en Xi'an contactar con un obispo, porque en aquel tiempo, en la parroquia en la que yo vivía, en la parroquia del Sagrado Corazón, había pasando el verano un seminarista chino, porque se dio un fenómeno muy curioso que varios de los seminaristas, tanto de la Iglesia Patriótica fiel al gobierno como de la Iglesia clandestina, estaban estudiando en el seminario de Nueva York. Pero esos son otros 25 centavos para la historia. Logramos hablar con este obispo chino. Él siempre receloso de quién pudiéramos ser, si pudiéramos ser. Nos trató muy amable, muy atento, pero estaba escondidito, como aquel que dice, en su iglesia. Nunca logramos averiguar si era fiel a Roma o era de la Iglesia Patriótica. Ese fue el único contacto que yo tuve en la primera ocasión, en 1994, con el mundo religioso en China. Pocos años después volví. He ido como 16 veces desde entonces. Ya en los hoteles aparecían unos libros de propaganda, de turismo, de lugares de tiendas que visitar, y en uno de ellos, esos libritos que ponen siempre en los cuartos de los hoteles y demás. Entonces, en el segundo viaje, ya en una esquina muy pequeña del libro, aparecía una mención a la iglesia de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes, en Shanghai. Escasamente 300 palabras sobre esa iglesia, que había sido construida por los padres jesuitas a principios del siglo XX, finales del XIX y comienzos del XX, y más nada. Ya la tercera ocasión, en esta vez siguiente, pudimos visitar una iglesia en Suzhou. Suzhou es una ciudad que está a poco más de una hora en autobús de Shanghai. En aquel tiempo había que ir en tren que duraba hora y media, casi 2 horas. Los cambios estructurales han sido terribles, han sido de pasar de campos de arroz a edificios de apartamentos más caros que lo que puede costar un apartamento en la ciudad de Nueva York. Pues Suzhou logramos, es una ciudad interesante, muy cuidada, muy respetada, llena de canales, parecido a Venecia y demás, canales imperiales. El canal conectaba con el gran canal imperial que atravesaba toda China. Entonces pudimos ir a visitar una iglesia, y en esta iglesia logramos hablar. Iba conmigo otro sacerdote, el padre Félix Moyano, sacerdote argentino ya fallecido, y entre los dos, el poco latín que recordábamos, pudimos, porque era lo único que hablaba fuera de chino aquel sacerdote. Obviamente no logramos averiguar si eran de la Iglesia Patriótica o de la Iglesia fiel a Roma. Y ya la segunda vez pudimos, la vez siguiente pudimos celebrar la Santa Misa en 2 sitios. En Shanghai, en la iglesia de los padres jesuitas, en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, que dio la casualidad que yo siempre llevaba escondido el librito para la celebración de la Santa Misa. Entonces, cuando estábamos visitando la iglesia, una iglesia preciosa, que de hecho algunas fotos de ella están en nuestra página web, donde anunciamos los viajes a China, me dice uno de los pasajeros, un gran amigo dominicano que vive en Manhattan, señora Miyama, nos dice: padre, ¿usted no cree que podríamos celebrar misa aquí? Y entonces le dije: vamos a ver. Fuimos a la sacristía, nos ponemos a conversar con el sacerdote que había en la sacristía, hablaba un poco de inglés, y resultó que había estudiado en el seminario de San José de la diócesis de Nueva York, de la arquidiócesis de Nueva York. Pudimos celebrar la Santa Misa. Ya prácticamente se iban abriendo los caminos, los cauces religiosos.
Y una cosa que ya sucesivamente fui descubriendo era la gran presencia de gente joven en todos los lugares religiosos. En todos los parques había siempre alguna zona de templo, alguna zona de dioses, sobre todo en Shanghái. En Shanghái el templo de Buda de Jade, que la última vez que fui lo están restaurando, lo están ampliando. Me ha llamado la atención la gran presencia de gente joven en los lugares religiosos. Es como el gran descubrimiento de la religiosidad, de la presencia de Dios en China. Por eso que no me extraña que la Santa Sede ha sido un trabajo muy largo, que empezó con el Papa Pablo VI, continuó con Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora Francisco. Han logrado firmar un acuerdo, una larga marcha hasta lograr el acuerdo de respeto y de respeto mutuo y de libertad por parte de la Iglesia. Ha sido el ceder de un lado y de otro, el ceder de una parte y otra, pero sobre todo ha sido la presencia de los fieles de ambos lados. Tuve una experiencia muy interesante cada vez que vamos a China. Obviamente nos toma un domingo siempre, por lo menos 1 o 2 domingos por medio, y siempre buscamos un lugar para escuchar la Santa Misa o poder celebrar la Santa Misa. Yo recuerdo una situación pues emocionante para mí. En una de esas ocasiones en Shanghái buscamos un sitio, una iglesia católica para celebrar la Santa Misa. Era el domingo de las misiones, el tercer domingo de octubre, domingo dedicado en la iglesia a rezar, a meditar y a reflexionar sobre nuestro compromiso misionero. Pues entonces nos tocó en una iglesia, era un salón en la Iglesia Católica Fiel a Roma, y dio la casualidad que ahí iba también otro grupo, y este grupo era dirigido por el antiguo cardenal Mahony, antiguo cardenal de Los Ángeles, en California. Iba el padre Carlos López Acosta, que recientemente fallecido, iba un servidor, y logramos celebrar con el cardenal en Shanghái. Y tuve el privilegio de anunciar el Evangelio, de leer el Evangelio, que para mí fue un momento emocionante porque era el tercer domingo del octubre, el domingo de las misiones, cuando se proclama: vayan y anuncien el Evangelio a todas las criaturas. Desde una capilla sencilla, desde una capilla pequeña, pero pude celebrar la Santa Misa y pude estar presente en el desarrollo del Evangelio. Luego después hemos estado yendo en diversas circunstancias. Los domingos buscamos sitio para escuchar misa, porque es muy difícil que le dejen a uno. Además, no hay libros en latín, no hay libros nada más que en chino. Y yo por ahora de chino lo único que sé descifrar y decir es el menú de los restaurantes, y siempre me equivoco. Pero sí, y concluyo con eso nuestro conversatorio, por así decir, de parte de las experiencias presentes en China, del cristianismo presente en China, y se nota ciertamente a la legua cuando uno asiste a una celebración de la Santa Misa en una iglesia patriótica y en una iglesia fiel a Roma. Las iglesias patrióticas son nuevas, están arregladas, no les falta absolutamente nada. El sacerdote, cara seria, cara triste si me apuran, muy por el libro, muy bien vestido y demás. El público, personas mayores, personas que pasan siempre es difícil averiguar la edad de un chino, porque es difícil, pero uno se nota personas ancianas, silencios, respeto, todo seguido por el libro. No pasan colecta. Parece una tontería, pero es una cosa así. ¿Por qué? Porque el gobierno lo provee todo. Las iglesias fieles a Roma, iglesias pues en condiciones de limpieza y de mantenimiento un poquito más precarias, limpias eso sí, pero ahora eso sí, iglesias hasta rebosar de gente joven, de gente que cuando le veían a uno, obviamente no es difícil distinguir cuando uno es extranjero o no, y máxime
el caso personal mío, que tengo barba, y es una cosa muy rara en los chinos tener barba, son lampiños, y era la diversión de los niños que se acercaban y que me pedían tocarme la barba, porque era para ellos una novedad. Pero fuera de la broma, gente joven. Y una de las ocasiones fue realmente emocionante. Estaba la iglesia hasta rebosar. Logramos meternos y nos llevaron hasta prácticamente cerca del altar mayor. Estaba celebrando el obispo con 20 sacerdotes. Ese día se estaban administrando 300 confirmaciones, más de 150 primeras comuniones y creo que 100 y pico bautizos. Y el obispo era uno más entre la lista de sacerdotes. Fue realmente una de las ocasiones, una de las bendiciones del Señor en que uno vivió la comunión de los santos. Y entonces pensé para mi interior, si este pueblo que ha sufrido tanto ha sido capaz de mantener la fe, esa fe que fue llevada allí a través de Matteo Ricci, a través de los padres franciscanos, a través de tanto sacrificio y tanto dolor, es una fe que no hay forma de sacarla. Y por eso Francisco, heredero al fin y al cabo de los pioneros en el siglo XVI, como es Matteo Ricci, pioneros de la evangelización, yo sé y además que ha sido un empeño muy grande por parte del Papa Francisco el establecer relaciones y el regularizar la situación con China. China es mucha China, es mucho para el cristianismo, es el gran reto que le quedaba a la Iglesia, sobre todo ante la situación que estamos viendo de desprestigio, de corrupción, de tanto dolor como está sufriendo la Iglesia. Una Iglesia hasta cierto punto envejecida, vemos en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, una Iglesia que está perdiendo su orientación, pero uno se renace y tiene la esperanza de que venga desde lejos, desde China, desde América Latina, desde África, viene la fe y viene la esperanza. Veremos en nuestro próximo segmento las etapas, porque el cristianismo no es nuevo en China, desde el siglo V ya hay cristianos en China, semillas, pero cristianos. Nos vemos en un momento. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y como les prometí vamos a escuchar una síntesis, un orden cronológico de la llegada del cristianismo a China. El cristianismo llega más pronto de lo que muchos nos imaginamos. Pero de hecho para mí fue una sorpresa porque siempre tenía la idea de que el cristianismo había llegado a China en el siglo XVI con los misioneros europeos, sobre todo españoles y portugueses e italianos, pero para mi gran sorpresa veo que es ya en el siglo VII en que encontramos misioneros en la China. La Iglesia Católica comienza su presencia en China con las misiones cristianas de los misioneros de la Iglesia de Persia, o sea, el actual Irán. Hasta cierto punto tiene lógica esa llegada desde ese punto de partida. Siglo VII es también el siglo del gran comienzo del Islam. Entonces hay dispersiones religiosas, dispersiones políticas, dispersiones económicas siempre hacia la búsqueda en ruta de las caravanas. En el año 635 un monje persa, Aloben, presentó al emperador Taizong la Biblia y esta fue estudiada por sus sabios, originando lo que llamaban la religión luminosa. Y lo importante es que tuvo libertad de acción en China. Aloben fue el primer obispo de esta iglesia china naciente. Eran pequeños grupos situados en diversos lugares de China. Transcurridos varios siglos, Juan de Montecorvino, fraile franciscano, es enviado por el Papa Nicolás IV a China con el objetivo de establecer las relaciones con el emperador
y así de esa manera poder evangelizar en China. Hay que tener en cuenta de que el tiempo de Montecorvino, siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, es también el siglo de los grandes movimientos misioneros. Era la idea que después va a influir poderosamente en la evangelización en nuestra América, de que el mundo estaba cercano al final y que por tanto el Señor iba a venir a juzgar a vivos y muertos, y por tanto había que bautizar a como diera lugar. Después se educaba, pero primero el bautizo, porque corría la idea de extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces se entraba en la iglesia a través del bautismo, vamos a bautizar los más que podamos y después poco a poco los vamos educando. El Extremo Oriente era conocido en Europa, en la China. De hecho, Colón, uno de sus sueños era encontrar un camino a la China distinto de las caravanas, debido precisamente a los problemas acaecidos por la presencia del Islam en las rutas. China era conocida, China era el lugar de búsqueda de especias, de búsqueda de sedas, de búsqueda de riquezas en general, y también va a entrar en el espíritu evangelizador. Juan de Montecorvino, una figura muy interesante, llegó a Pekín en el año 1297, tras 6 años de viaje. Por eso muchas veces cuando anunciamos que vamos a China y cuando preguntan las personas cuánto tiempo dura el viaje en la última vez fueron casi 20 horas, 14 horas Nueva York, Shanghai, una escala de 6 horas en Shanghai debido a problemas climatológicos y después 2 horas y media de Shanghai a Beijing. En total 20 horas. Cuando lo comparamos con 6 años de viaje de Montecorvino, prácticamente llegamos volando, y nunca mejor dicho. Montecorvino, cuando llegó a Pekín, se encontró con diversos grupos de cristianos. O sea, la obra de los anteriores a Montecorvino fue efectiva. Quedó siempre latente ese rescoldo, como diríamos vulgarmente, donde hubo fuego, cenizas quedan. Así había quedado en el alma china. En 1306, Montecorvino escribe al Papa una carta indicando que ya ha bautizado miles de chinos, e indicando también la existencia de templos construidos, y pide un grupo numeroso de misioneros para continuar su tarea en China. Eso provoca pues que la gran sorpresa en Roma de ver que se estaba expandiendo el cristianismo por lugares que nunca pensaron que pudieran acoger a la fe cristiana. Y en Juan Marignoli, en 1342, es nombrado como sucesor de Montecorvino. Con Montecorvino y Marignoli termina la primera etapa del cristianismo en China. Se diluye poco a poco, van desapareciendo poco a poco, hasta que en el siglo XVI, cuando empiezan ya los jesuitas, la segunda etapa del cristianismo en China, es ya una presencia más fuerte, más intensa y más prolongada en el tiempo hasta nuestros días. Matteo Ricci y sus compañeros, entre ellos iba un español, que fue el que continúa la obra, han dejado unos cuestionamientos y unos retos que todavía hoy en día siguen siendo válidos. La segunda etapa abarca del siglo XVI al siglo XVIII. Podemos diferenciarla con la llegada, sobre todo, como les digo, de 1582 de Matteo Ricci. Matteo Ricci destaca notablemente por su cultura, la cual le servirá para penetrarnos sin enormes dificultades en los círculos intelectuales de la corte imperial de Pekín en el año 1601. Matteo Ricci tenía, equivocado, pero tenía un modelo, el modelo de Constantino. Constantino el Grande se convierte al cristianismo y el imperio entero se convierte al cristianismo. Matteo Ricci quería hacer la misma jugada, convertir al emperador, y él pensaba, si el emperador se convierte al cristianismo, China entera se convierte al cristianismo, lo cual pues un error, porque las cosas, como diríamos, no funcionan de esa manera. Pero en su fracaso, entre comillas, nos dejó una serie de lecciones y una serie de retos que todavía hoy en día siguen siendo válidos. Matteo Ricci había encontrado por las regiones donde pasó comunidades cristianas de las bautizadas por Juan de Montecorvino. Ahora
Ricci inicia un nuevo tipo de misión. Y este tipo de misión es no dirigirse al pueblo sencillo, común y corriente, sino dirigirse a las élites, a la corte del emperador, a los intelectuales del emperador. Y sobre todo va a ser interesante el gran interés que tenían los chinos por la astronomía. Y él era astrónomo. Entonces va a jugar con las matemáticas y con la astronomía para entrar a la residencia del emperador, a la corte imperial. Gracias a sus conocimientos astronómicos y matemáticos se le va a permitir tener una capilla y una residencia propia. Y poco tiempo después tendrá ya una comunidad de 300 bautizados, siendo algunos de ellos funcionarios imperiales. Ahora, casi al mismo tiempo, Matteo Ricci y los jesuitas, la Compañía de Jesús, fueron como la cabeza de lanza, la cabeza de puente para la entrada de órdenes religiosas en China. Detrás de Ricci vinieron franciscanos, dominicos y agustinos, todos ellos con autorizaciones conseguidas por Ricci. Ricci va a ser el link, el enlace para la llegada de muchos de estas órdenes religiosas que van a hacer un trabajo realmente maravilloso entre la comunidad china. Varios años después, San Francisco Fernández de Capillas, de la Orden de los Dominicos, será decapitado en 1648, convirtiéndose así en el primer mártir de China. Ahora, obviamente, San Francisco Fernández de Capillas va a ser el primero de una enorme lista que llega hasta nuestros días. Contemporáneo o sea, el que abre las puertas propiamente a Matteo Ricci y a la modernidad de la evangelización es alguien que nunca logró entrar en China y que se murió a las puertas de China, que es San Francisco Javier. San Francisco Javier evangeliza en Goa, en la India, de ahí salta a Japón y de Japón en Macao, muere de unas fiebres pensando en llevar el evangelio a China. Detrás de Francisco va a ir Matteo Ricci, y detrás de Matteo Ricci van a ir las otras órdenes religiosas. Junto con San Francisco Fernández de Capillas está San Pedro Sanz y Jordá, San Francisco Serrano Frías, San Juan Alcover Figueras, San Joaquín Rollo Pérez, el Beato Francisco Díaz del Rincón. Sería largo y prolijo el ver la cantidad de mártires y de santos que produjo la primera evangelización de China. Pero Matteo Ricci se encontró con un reto que la Iglesia no supo aceptar. Matteo Ricci planteó el problema filosófico siguiente: el pueblo chino no es aristotélico, no es griego de mentalidad, es oriental, es taoísta. Y por tanto presentar el Evangelio en las categorías mentales y presentar la vida de la Iglesia en las categorías mentales griegas, como eran más o menos, y escolásticas, como eran más o menos la que había en su tiempo, es un fracaso. No eran ni mejores ni peores, eran distintos. Y por tanto había que presentar el Evangelio en la inculturación de la fe, en la mentalidad y en la cultura china. Otra de las cosas que él pidió fue la traducción de la Sagrada Escritura al chino. Y eso sí se consiguió. Lo que no se consiguió hasta el Concilio Vaticano II, que fue prácticamente 4 siglos después, es el culto en la lengua nativa china. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, dice que la lengua oficial es el latín, los cultos son en latín, pero se permite el uso de las lenguas nacionales, de las lenguas vernáculas, para las celebraciones litúrgicas en la Iglesia. Eso fue una pelea con la cual Matteo Ricci peleó, valga la redundancia, durante casi toda su vida pastoral con las autoridades de Roma. Obviamente, cuando se ve los intereses, los retos que planteó Matteo Ricci, otra historia del cristianismo hubiera funcionado si le hubieran hecho desde un primer momento caso a Matteo Ricci. Hoy en día se sigue el aforisma, la frase de San Justino, que la recoge el Concilio Vaticano II, o lo que la recogía también, la expresaban los cristianos anónimos del teólogo Karl Rahner: Dios ha sembrado semillas del verbo en su pueblo, en el pueblo de Dios, pero también
ha sembrado por el mundo en lugares desconocidos y han germinado. Las semillas del verbo es los valores de la palabra de Dios, los valores del Evangelio, que no necesariamente tienen que ser cristianos, llamarse cristianos, sino es el valor del reino, las semillas del verbo, el amor al prójimo, el respeto a la vida, el respeto a la verdad de la persona, el no robar, el no matar, son parte de la conducta prácticamente de todas las religiones. El principio básico de todas las religiones es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso está en el cristianismo, está en el judaísmo, está en el confucianismo, está en el taoísmo, está en todas las religiones. Matteo Ricci fue el primero que llamó la atención. Y vuelvo y le repito, no es que mal de muchos, consuelo de tontos, dicen en mi tierra, no es que nos vayamos a lamentar, pero sí pedir a Dios que se vayan haciendo las debidas arreglos y las debidas presentaciones y demás.